ya en pantalla Gustavo Maurazo, sin nuestra presentación que queríamos el serio, firme como corresponde y concentradísimo, porque lo convocamos para que nos ayude y para poder brindar un mensaje claro, concreto, definitivo en torno a todo este problema que resultan ser los animales sueltos, los animales en ruta, los animales en la calle y los problemas que se derivan con los siniestros a raíz de la presencia de estos animales en la calle. En la calle, no dentro del auto. Sí, porque hay de todo, ¿no? También hay dentro de los vehículos. Tenemos de todo. Ese sería el tema que, Gustavo, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Elsa? ¿Cómo estás, Marco? Y a toda la audiencia. Sí. Vamos a hablar de los animales sueltos en ruta, no de Gustavo suelto dentro del auto, como decías, Elsa. La verdad que es un tema sumamente delicado. En este accidente se pudo ver bien patentizado el riesgo implícito. Si a eso sumamos los temas que veníamos tratando y seguimos un hilo conductor, podemos decir que sumamos un animal suelto, sumamos la hora nocturna, que empiezan en periodos, digamos, del año donde los días se hacen más cortos, y si a eso le sumamos la niebla, claramente que podemos decir que se hace una combinación o un cóctel extremadamente peligroso. En el material de los animales sueltos, hay un dato que es no menor tenerlo presente, que es saber si la ruta está concesionada o no, porque en ese caso la justicia chaqueña tiene fallos ya que datan de por lo menos 15 años o más, no quiero aburrir con números de expedientes, números de leyes, etcétera, pero en los cuales lo hicieron responsable al concesionario por el tema del deber de seguridad de aquel que viene circulando por la ruta. Claro. En ese sentido, es importante destacar esa responsabilidad por parte del concesionario de mantener la ruta, además digamos, libres de bache, libres de animales. ¿Sí? ¿Y generalmente, Gustavo, son las rutas nacionales las concesionadas o hay alguna ruta provincial que está concesionada aquí en la provincia? Hay distintos tipos de contratos de concesión en los cuales, por más que uno no vea una casilla de peaje, puede que esté concesionado de otra forma, que tiene, por ejemplo, la concesión del mantenimiento o tiene que ver, por ejemplo, de lo que es la banquina. O sea que pueden ser también, Marco, las rutas provinciales, claro, estar concesionadas también. ¿Sí? Muy bien. Es muy importante tener presente esto y asimismo es un dato no menor que no por estar concesionada o existir una responsabilidad por parte del concesionario vial, ¿sí?, no exonera de responsabilidad al dueño o guardián del animal. Es decir, ahí cumple un rol fundamental que en esos primeros momentos, las primeras diligencias que realiza la policía en el lugar, puedan secuestrar y llevar adelante la identificación de la famosa marca o seña por si no parte se la del quitan animal. antes, perdón, Gustavo. Bueno, tocaste Claro. un tema muy sensible, Elsa, y es algo que se suele ver y por ahí se encuentran que a la hora pareciera que era un animal que justo le habían sacado esa parte, lo habían despellejado previamente al accidente, digamos. Es cierto lo que vos decís. Por eso es fundamental y está bueno este espacio para concientizar que aquella persona que en el momento tenga la situación, tener presente eso. Hoy todos tenemos un celular, sacar una foto, lo que fuera, para de alguna manera documentar. En ese sentido, más allá de la intervención del gabinete científico, recordemos que en el derecho el método probatorio es amplio. Cualquier prueba yo puedo ir aportando, ¿no es cierto? Hay pruebas que tienen un mayor o menor valor, pero hoy con la tecnología nos permite aportar pruebas de una manera distinta a lo que era tradicionalmente, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que esperar la intervención, podemos nosotros documentarlo con una foto, un video, lo que fuera. En ese caso, el dueño o guardián del animal también va a responder, ¿sí? O debería. O debería responder, exactamente. Y otro tema que se da en este accidente, como para también tratarlo, viene de la mano de lo que es el transporte público de pasajeros. En este caso, un colectivo que tiene que tener, digamos, también por parte del control de la autoridad de control, además de controlar el exceso o no de velocidad, controlar la documentación relativa al seguro vigente, ¿sí? Recordemos que es muy importante que la autoridad de control pueda, de un listado que figura en la Superintendencia de Seguros de la Nación, controlar qué aseguradora tiene en ese momento. ¿Sí? Es muy habitual, porque son rubros que por ahí no los tenemos tan, digamos, no lo vemos a diario, que identifiquemos por ahí una aseguradora con el nombre comercial de un productor de seguro, que no es lo mismo, ¿me explico? Entonces es esencial saber dónde está asegurado
y qué franquicia o qué monto tiene, porque también va a tener cobertura por las personas transportadas, en este caso si sufrieron daños o lesiones. Claro. ¿Bien? Ahora, Gustavo, en materia de seguridad vial, ¿qué hay que tener en cuenta por ahí a la hora de ir a la ruta? Uno se encuentra generalmente con un animal, la gran mayoría ocurre de noche. Obviamente lo primero es respetar la velocidad, Sí. regular y mantener obviamente por ahí el sistema de luces del vehículo, ¿no? Para poder tratar de verlo. Sí, básicamente la velocidad máxima, estamos hablando en condiciones de visibilidad óptima. A medida que agregamos riesgos, llámese la noche, llámese la bruma, llámese la lluvia, la velocidad que te exige la ley no te determina una velocidad como por ahí lo puede tener el Código Español, sino que te dice una velocidad que te permita tener el control dominio del vehículo, como para cualquier circunstancia extraordinaria. En ese caso es difícil determinar, pero claramente que lo que mayormente va a influir es reducir considerablemente la velocidad y evitar los distractores. Dentro de los distractores, por excelencia, obviamente, tenemos hoy, hablemos en primera persona, como decía Elsa, el uso de celulares o cualquier otro tipo de dispositivo que nos permita no concentrarnos, digamos. Recuerden que a una velocidad de 80, 90, 100, un segundo, 2 segundos de distracción, habremos recorrido a ciegas. Es como cerrar los ojos y conducir en ruta 60, 70, 80 o 100 metros, ¿sí? Claro. Vamos a ciegas, como que estamos jugando una ruleta rusa con nuestra vida y con la vida de los que vienen con nosotros, nuestra familia y de terceros también. Totalmente. Sí. Y toda una situación que se complica muchísimo porque estamos haciendo referencia a accidentes, cuando hay lesiones, daños materiales, lesiones, pero y cuando hay muertes, cuando hay fallecimientos, todo se complica más, digamos. Sí. Obvio, la responsabilidad de la concesionaria, ¿no? Del peaje y demás, que va a ser muy fuerte, y la posibilidad de encontrar al dueño del animal. Vos sabés que Elsa, claramente cuando uno habla de números en materia de vida humana, hablar de estadística de números, pareciera que uno lo lleva a un terreno de alguna manera muy frío. Digamos, una pérdida de vida humana para esa familia es todo. Ahora bien, los números juegan también en esto un nuevo agravante, un nuevo problema para esa familia, Elsa, como bien lo mencionabas vos. Vivimos en un país con determinado tipo de economía que genera que es difícil que las sumas aseguradas, digamos, que tenga un seguro de responsabilidad civil, puedan acompañar la actualización de los costos de vida. En síntesis, que por ahí puede ser que al momento de la sentencia lo que parecía una suma asegurada altísima, al momento de tener que hacerse efectivo, termine siendo una suma que no alcance, digamos, para lo que se tenía previsto. El día después de una persona que mantenía una familia, estamos hablando de chicos que van a la escuela, estamos hablando de alimentación, vestimenta, transporte, gasto de escuela, bueno, innumerable el costo fijo que puede tener de esa persona que claramente no está más ni hablar de la parte afectiva, ¿no es cierto? Pero es un costo altísimo, calculado, no quiero decir exacto, pero alrededor de 393.000 horas de vida útil se pierden por año en Argentina con los accidentes de tránsito. Y hablando de números, 1,5% del PBI, si nosotros con educación y en primera persona cambiáramos de hábitos por hábitos más saludables a la hora de la conducción. Sí. Marco, no quiero interrumpirte, habla nomás. No. Bueno, le quería hacer una pregunta bastante técnica en cuanto a lo jurídico, Gustavo. Generalmente, Gustavo, a menos que se compruebe de que haya una responsabilidad realmente muy evidente, ¿no? En un siniestro de tránsito, como por ejemplo manejar alcoholizado o demás, muchos de los siniestros se dan con la carátula de siniestro culposo y no doloso, que es cuando uno no tiene la intención de ir a matar, ¿no? En este caso, si se comprueba o si se descubre al dueño de un animal, ¿qué delito le podría llegar a caber o qué culpa? Y bueno, claramente, si bien aclaro que no es mi especialidad el derecho penal, pero sí o sí va de la mano de esta materia, así que siempre uno tiene que estar leyendo sobre el tema o interconsultando con un especialista. Vamos a caer en figuras similares, Marco. No va a haber, digamos, un homicidio doloso de lo que conocemos la pena de 8 a 25 años, sino que vamos a caer en cuestiones del 84 y algunos de sus agravantes. Pero claramente es muy buena tu pregunta, porque cuando hablamos de los agravantes de las muertes en accidentes de tránsito, están todas situaciones que reflejan lo relacionado con el conductor
pero no hay ninguna situación que refleja esta cuestión en particular. Así que acabas de realizar una propuesta de reforma legislativa sin... Muy bien, querer. excelente. Me voy a presentar a candidato a diputado entonces. ¿Por qué no? Con buenas leyes. No, y fundamentalmente leyes que se cumplan, porque estamos hablando de la prudencia que debemos mantener cuando conducimos, no tener el cinturón de seguridad, que está obligado, que lo tengamos, no hablar por celulares, que también es una obligación, y demás, ¿no? Así que también cumplir las leyes, tendríamos que hacer un esfuerzo bastante particular. Tenemos que volver al jardín de infante. Sí, pero responsabilidad de cada uno de nosotros. Y además, disculpe, Elsa, Gustavo, hay algo que no hay que dejar de olvidar, que, como bien dijo Gustavo, Elsa, hay responsabilidad también de las rutas concesionarias y también del Estado. El Estado tampoco se puede soltar la mano con respecto a este tema, porque el Estado también es parte de esta problemática. El Estado, a través de sus policías camineras o la fuerza que sea, debe realizar un cierto patrullaje en las rutas de la provincia. Para eso, obviamente, están. Y bueno, denunciar, reportar, tratar de evitar justamente que estos animales lleguen a la ruta. Es decir, es responsabilidad, obviamente, también del Estado en esto. Hay algo en este engranaje que no está funcionando bien. Claro, que son diferentes patas. Bueno, como verán, da para seguir hablando un par de veces más sobre la materia. Y otro tema que me llama muchísimo la atención, Gustavo, lo dejaríamos para otro día. Dale. Es la falta, cómo se anula el conductor cuando aparece la ambulancia. Mira. No dan paso, me quedé en varias oportunidades observando que parece que no escuchan que viene la ambulancia. La ambulancia, es decir, que con la sirena y sus luces prendidas y los autos que no se mueven. Claro, la gente no le da paso, no le da paso a la ambulancia. Es increíble. Ahí tendríamos que hacer esa famosa encuesta. No lo hacen adrede, no conocen el significado de la sirena. Sería un primer paso para empezar a preguntar, quizás por ahí empezar a dar información sobre la materia. Es decir, a ver, tiro en el aire una idea. Sucedió ese episodio y habiendo una autoridad de control que nos frene y nos explique, señor, usted no se dio cuenta, sabe lo que significa, etcétera. Y a poquito, con cuestiones muy sencillas, ir tratando de cambiar los hábitos, en principio de manera informativa, colaborativa, sumando a ese cambio. Pero sí, es muy interesante el punto, Elsa. Exacto. Una encuesta, ¿no? A la gente. Una encuesta. ¿Usted le da paso a la ambulancia? Exacto. No dan paso. A veces se imposibilita, se tranca. No sé, subirse al ¿cómo se llama? Al bulevar. Subirse, pero hay que dejarle paso a la ambulancia. Es así. Totalmente. Bueno, gracias, Gustavo. Y no colarse después atrás de la ambulancia, para ir rápido. Esa es otra muy clásica. Esa es otra de las clásicas argentinas, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias muy amable, como siempre. Muchas gracias. Siempre muy interesante los temas. El tema tránsito también es fundamental. Totalmente. Bueno, Marquito, nos tenemos que ir a otra información. Le agradecemos mucho la visita a Gustavo Mourazo.